Bienvenidos todos al programa número 123 de Batalla Cultural, temporada 2, últimos días, últimos programas de la temporada 2, ya arrancaremos el año que viene la temporada 3. En este caso, en este video, en este vivo, vamos a ver lo más importante de estos últimos meses que hemos hablado sobre el caso Beatriz. Se ha definido, ha llegado a su cese este tema con buenas noticias y lo vamos a ver reflejado en la voz de Pablo Muñoz Iturrieta, primero con este vivo que hizo ayer, él en su canal. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y vamos en este día a estar hablando y vamos a reaccionar en vivo a algo que es realmente importantísimo, no solamente para El Salvador, sino también para todas nuestras naciones. Por eso yo les voy a pedir un favor muy grande. Quiero que vayan ahora, tómense este momentito antes de comenzar con la sentencia que va a comenzar ya en unos minutos y por favor compartan este link de este vivo a todos sus conocidos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, aquí en vivo, vamos a reaccionar a la sentencia. La vamos a ver y la vamos a escuchar en vivo, aquí mismo. Son las 2 de la tarde, casi ya en Costa Rica. Yo en este momento me encuentro en la ciudad de Panamá, donde he venido para dar una conferencia esta noche. Pero les quiero pedir a todos ustedes que por favor compartan este vivo con todos sus conocidos. Porque, y ahora mismo le voy a explicar qué es lo que implica, porque esto es algo realmente importantísimo, es clave para todas nuestras naciones, no solamente para El Salvador, porque va a afectar absolutamente todos nuestros países. Pero les voy a dar un resumen cortito. Básicamente, la industria del aborto, las grandes compañías abortistas que luego subvencionan a distintas ONGs y grupos de abortistas, grupos de feministas, han gastado más de 82 millones de dólares, escuchen esto, más de 82 millones de dólares para imponer el aborto por medio de un caso judicial. ¿Qué significa esto? Que ustedes para imponer esta ley, por ejemplo, a lo largo de los países, es un proceso muy complicado porque tienen que ganarse todas las legislaturas en todos los estados de México. Tienen que hacer lo mismo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Venezuela, en Ecuador, en la Argentina, en Chile, donde quieran. Entonces, ellos han descubierto que hay una manera mucho más fácil y mucho más directa, que es por medio de una sentencia judicial de un organismo internacional del sistema de derechos humanos. ¿Y cómo funciona esto? Simplemente se tienen que crear un caso determinado que condene a un país determinado por una cuestión determinada. Por ejemplo, condenar a México por algo que el país haya hecho contra un ciudadano, contra un grupo, y luego esa sentencia es una sentencia que, según cómo lo están usando hoy en día todos estos globalistas, esa sentencia termina afectando a todos los países que son miembros de la Organización de Estados Americanos y que son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué han hecho? Básicamente gastaron 82 millones de dólares tanto las fundaciones de Soros, la Open Society, la Fundación Ford, la Fundación Save the Children y muchas otras ONG, como también gobiernos como el de Canadá, gobierno de Holanda, gobierno de España, para el gobierno de Suecia, para subvencionar tanto la Corte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como a todos estos grupos y ONGs, grupos abortistas, que son los peticionarios del caso Beatriz, para condenar a El Salvador y crear un nuevo derecho al aborto que luego lo quieren imponer en todos nuestros países. Entonces, vamos a escuchar en unos minutos la sentencia, y esto es algo gravísimo. ¿Por qué? ¿Qué quiero yo que ustedes presten atención? Cuando ustedes vean a las personas que van a estar leyendo la sentencia, son personas que han sido subvencionadas por estos organismos internacionales. Son personas que tienen un interés monetario de fondo porque les han pagado sus sueldos, les han pagado las investigaciones, les han marcado los intereses con, obviamente, la intención clara de que beneficien al caso de Beatriz contra El Salvador. Ahora, ¿por qué esto es algo muy preocupante realmente? Porque en su momento, directamente, los miembros de la Corte Suprema o el sistema interamericano podrían haber dicho: este caso no lo vamos a tratar porque es una mentira este caso. Este caso es una farsa. ¿Y por qué es una farsa? Porque básicamente a Beatriz, esta chica que tenía lupus, se le acercaron grupos abortistas para decirle: tienes que abortar porque tienes lupus. Ella no quiso, llevó el embarazo a término, tuvo a su bebé, y esta chica murió a los años en un accidente de motocicletas. Ahora, ¿por qué este caso es una mentira? Porque en la petición misma, en el caso mismo, quieren condenar a El Salvador porque se argumenta de que esta chica murió por culpa de que no se hizo un aborto en ese momento y murió embarazada. Lo cual es mentira porque la bebé la tuvo. Ella no corrió ningún peligro por más que tenía lupus.
Y además, esa mujer murió a los años de un accidente de moto, no tiene nada que ver, ¿no? Es como que a mí me atropelle un tren y digan que me morí de COVID, ¿no es cierto? En el certificado de defunción simplemente para cobrar una subvención por haber muerto del bicho, lo cual es una mentira total. Es una mentira total y absoluta. Así que, por favor, queridos amigos, los invito a que compartan este link, compartan este video inmediatamente, díganle a sus conocidos, a su gente, que vengan a entrar, que apoyen, porque vamos a escuchar la sentencia. Y en esta sentencia pueden pasar dos cosas. La primera, que es lo que tendría que pasar, que los jueces digan, miren, esto fue toda una mentira, investigamos, Beatriz murió en un accidente de motocicletas, no murió por el aborto, no tiene que ver con el aborto, y exhibimos a El Salvador de cualquier pena. Listo, nos vamos todos contentos. Eso es lo que tendría que ser. Además, la bebé de Beatriz que nació no llegó a desarrollar vida extrauterina porque tenía anencefalia. Por eso también era un caso bastante específico, porque la bebé no desarrolló mucho el cerebro, la parte de la cabeza, del cráneo. Eso es la anencefalia. Y bueno, el bebé no pudo sobrevivir. Pero la madre, Beatriz, vivió tranquilamente y creo que a los 3 o 4 años murió después de este parto, murió por ese accidente de moto. Que es lo que tendría que haber ocurrido en primer lugar. Pero sin embargo, está la posibilidad de que condenen a El Salvador por violar derechos humanos de las mujeres al no haber legalizado el aborto. ¿Y cuál es el problema? Que esta corte va a sentenciar y va a obligar a El Salvador a que haga una ley. A que haga una ley. Ahí estamos ya por comenzar la sentencia. Ahí están haciendo las pruebas de sonido. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que si sentencian a El Salvador, le van a obligar no solamente a El Salvador, sino a todos los países del continente, que son partes miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a tener que legalizar el aborto. Es decir, a todos los estados de México, a Panamá, donde estoy ahora en este momento, a países contrarios a esta legislación como Venezuela, como Nicaragua, como Colombia a nivel nacional. A Chile le van a imponer una ley del aborto, a Uruguay, a Bolivia, a Brasil, a todas las islas del Caribe que son parte de este sistema interamericano. Es algo muy serio realmente. Es algo muy preocupante porque es un caso fraudulento. Fraudulento. Es un fraude, es una mentira, es una injusticia. Es una injusticia. Así que a todos ustedes que están presentes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por colaborar. Los invito también a todos los que quieran colaborar con un super chat, a todos los que quieran colaborar con esta transmisión. Yo les agradezco enormemente a todos, especialmente agradecerles a todos los que están presentes aquí en este vivo. Miren, vamos a leer algunos comentarios mientras estamos esperando, que me parece importante todo esto. Edward Shun hace un comentario muy interesante. Cada caso es particular y no debe generalizarse. Tiene toda la razón del mundo, especialmente cuando en nuestros países no existe el derecho consuetudinario como pasa en los Estados Unidos. Por ejemplo, en los Estados Unidos la Corte Suprema sentencia algo y eso que sentencia se convierte en ley para todo el sistema federal en los Estados Unidos. Nosotros tenemos códigos penales, tenemos leyes, tenemos constituciones que defienden el derecho de la vida desde el momento de la concepción, como pasa en Panamá, como pasa en la Argentina, como pasa en tantos países, ¿no? Esto es muy interesante. Romeo hace otro comentario. ¿Tú qué ganas en que se apruebe o en qué te afecta? ¿Atiende tus problemas? Bueno, es mi problema. Es mi problema porque en mi país y en el país donde ustedes viven, nosotros tenemos que luchar para que se viva en un entorno de justicia. La justicia es el primer objetivo y fundamental de la política. Es decir, que tengamos leyes que apuntan a que vivamos en una sociedad justa. ¿Por qué es importante una sociedad justa? Porque si tenemos una sociedad justa, podemos crecer como personas, podemos desarrollarnos, podemos tener oportunidades. Pero cuando vives en un país donde la injusticia es ley, no tienes luego cómo fundamentar que las cosas están mal. Eso ya lo decía la Madre Teresa de Calcuta. En cuanto legalizas el crimen del aborto, no tienes ningún argumento filosófico moral para decir que cualquier otra cosa está mal. Si matar a un bebé en el vientre de su madre está permitido, ¿por qué vas a decir que está mal salir a hacerlo con cualquier otra persona? ¿Se entiende? Por una cuestión de lógica básica. Aparte, una de las cosas que se buscan con estas sentencias es financiar este crimen a partir de nuestros impuestos. Entonces sí, también me afecta financieramente. Afecta a nuestra sociedad. Afecta el colapso demográfico de nuestros países. Es un problema muy serio al cual se están enfrentando todos los países de Occidente. El colapso demográfico. Es algo muy grave realmente. Muy grave. Pero como dice Carmen, si a ti no te importa, el resto de las demás personas, pero millones sí nos importa esto realmente. Sí nos importa. Así que, queridos amigos, les pido compartir, les pido estar atentos, que ya en cualquier momento va a entrar a la sala los miembros de la Corte y vamos a verlo en vivo y en directo por medio de este canal.
quiero realmente invitarlos. Acá hay una pregunta muy interesante. ¿Y la familia de Beatriz, que ellos no pueden desmentir que ella no murió por el embarazo? Sí, sí, y lo han desmentido. Lo han desmentido, como yo ya lo he hecho y lo hemos visto en varios videos que he hecho al respecto en este canal. Este es un tema que ya lleva varios años, al menos 2 o 3 años, que venimos hablando de este caso, donde yo he podido investigar a fondo. He tenido incluso los partes, las pericias que se han hecho. He tenido acceso a las pericias forenses de varios de estos casos, que son los 17 casos, ¿no?, que hay contra El Salvador. Este es uno de ellos. Y ciertamente es una mentira. Es más, está el certificado de defunción. Muchas gracias por esa pregunta, Maribel. Este es el nivel de mentira realmente. ¿Y cuál es el problema? A ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a tener que sentenciar. Ahora se están sentando, ya en cualquier momento va a aparecer. Pero resulta que ellos van a tener que sentenciar sabiendo toda la presión que le hemos puesto. Les hemos puesto mucha presión. No solamente yo personalmente en mi caso, las veces que Agustín Laje ha hablado de esto, las veces que Miklos ha hablado de esto, nuestros amigos del Global Center for Human Rights, que son los abogados del caso, que están defendiendo a El Salvador. Es decir, el caso de Lupe, Batallán, se ha hablado muchísimo, los mismos activistas pro vida de El Salvador. Se ha hablado tanto de este caso que gracias a Dios se conoce en todo el continente americano, ¿no? Hasta Trump está al tanto de este caso. Lo cual puede ser algo muy perjudicial para la Corte, porque si la Corte sentencia en base a una mentira, Trump le puede cerrar el grifo y puede condenar a la misma Corte. Atentos con esto. Entonces yo creo que los jueces son conscientes de la presión internacional detrás de esta mentira, ¿no? Detrás de esta mentira. Esto es realmente preocupante. Es realmente preocupante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es importante notar que el mismo gobierno de Bukele personalmente le pidió a los miembros a los abogados del Global Center for Human Rights que defiendan a El Salvador en contra de estos globalistas para que no salga esta ley. Eso es importante decirlo, me parece a mí, es una cuestión de honor. Así que gracias enormes, queridos amigos. Eso es básicamente un resumen cortito de esta mentira, ¿no? Para los que preguntaban qué implica esta sentencia. Así que vamos a ver, es algo realmente preocupante. En este momento sí, estoy en Panamá. Para los que son mis Patreons o los que se quieran unir a Patreon, mañana vamos a tener un encuentro al mediodía en el Casco Viejo. Yo mañana me voy de Panamá, pero antes de irme voy a tener un encuentro con todos mis Patreons, así que todos los que quieran unirse a Patreon, ahí van a encontrar la información para los que quieran unirse en la reunión que vamos a tener el día de mañana. Hoy tengo una conferencia en el Panamá. Lamentablemente es una conferencia a puerta cerrada, ya que es una empresa privada la que me ha traído para su cena de Navidad. El dueño de esta compañía es una persona que admira mucho el trabajo nuestro, de Agustín, mío, y me pidió si podía darles una conferencia a los empleados de su empresa que hoy tienen el día de Navidad, que van a celebrar esta noche. Hoy es feriado en Panamá porque es un día de duelo nacional, conmemorando la invasión de los Estados Unidos allá por el año 89, si mal no me equivoco, 20 de diciembre del 89, y por eso estoy en Panamá. O el 18, perdón, de diciembre. Así que, queridos amigos, para los que quieran estar conmigo, verme, saludarme, los invito a que se unan a Patreon, porque mañana vamos a tener una reunión con todos mis Patreons en el Casco Viejo. Hay un comentario muy interesante de Nélida, y en cualquier momento entra a la corte y tengo que cortar y vamos a escuchar lo que dice, vamos a comentar y reaccionar en vivo. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela? ¿Ven qué hipocresía la de las cortes estas internacionales? Porque de repente parecen olvidarse completamente de lo que está pasando en estos países. La terrible situación por la cual están pasando tantos hermanos nuestros, y a nadie realmente parece importarle todo esto. Así que es una pregunta muy, pero muy interesante realmente. La manera más fácil es con dinero contra la vida, el respeto y la existencia del ser humano. Totalmente de acuerdo. Fíjense que han gastado 82 millones de dólares en esto. Yo ya he mostrado demasiada información. No hace falta que les muestre nuevamente, porque he hecho muchos videos. Busquen los videos que he hecho al respecto, donde hemos hablado de este caso, pero yo les comentaba cómo la misma Open Society, como la Fundación Ford, como Save the Children, como varios países como Suecia, como Canadá, como España, han estado presionando enormemente para que este caso se apruebe. Han estado donando más de 82 millones de dólares y los jueces van a sentenciar justo antes de la Navidad. Esperábamos que fuera para el mes de noviembre, pero hay tanta presión internacional que lo quisieron hacer justo de Navidad para que la gente se olvide. No nos vamos a hacer los tontos. Así que, por favor, queridos amigos, es importantísimo. Esto es clave. Es clave que vayan a compartir este link. Compartan este link con todos sus conocidos, que la gente entre al vivo. ¿Por qué? Porque después las redes van a mostrar las métricas de la cantidad de gente que estuvo mirando en vivo la sentencia de la Corte Suprema.
Así que vengan aquí al canal, vengan a este canal, es importantísimo eso. Es importantísimo porque de esa manera la presión internacional va a ser mucho mayor. Es decir, los jueces van a ver que el canal de Pablo Muñoz y Turrieta tiene en este momento tantas miles de personas y no se van a poder hacer los tontos. Así que es importantísimo, queridos amigos, todo esto. ¿Qué diablos tuvo que ver que muriera muchos años después de una moto? Tal cual, ¿no? No molesten con esas mentiras. Es impresionante el nivel de Buenas mentiras. Tardes. En este acto se procederá a la notificación de la sentencia del caso Beatriz y otros versus El Salvador, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 de la Convención Americana sobre Aquí está la Derechos Humanos sentencia. y el artículo 67 del reglamento del tribunal. Paso la palabra a la secretaria adjunta de la Corte, Gabriela Pacheco, para que haga las precisiones correspondientes. Bueno, ahora va a hablar la secretaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día Humanos. 18 de diciembre del presente año se envió una comunicación a las partes y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informándoles que hoy se procedería a la notificación de la sentencia y se les solicitó que acreditaran a las personas que estarían presentes en este acto. La sentencia también se está enviando por medios electrónicos a las partes y la Comisión Interamericana. Una vez terminado el acto de notificación, la sentencia y el resumen oficial de la misma se publicarán en el sitio web del tribunal y se darán a conocer por sus redes sociales. La vamos a analizar después bien la sentencia. Este acto de notificación está siendo transmitido por las redes sociales del tribunal. Me permito dar la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las señoras Roberta Clark, presidenta de la Comisión, y Tania Renom Pansi, secretaria ejecutiva. Asimismo, se da la bienvenida a la madre de Beatriz y a las organizaciones representantes. Bueno, interesante está la madre de Beatriz, a la cual le pagaron local de El Salvador, muchísimo. Las señoras Morena Herrera, Irma Lima y Angélica Rivas. Por la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto, la señora Sara García Gross. ¿Ven? Por el IPASLAC, las señoras María Fernanda Todas organizaciones abortistas. Esteros, Marisol Escudero Martínez, Erma Araujo, Karen Padilla y Alexandra Díaz. Todas organizaciones Por el abortistas. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Otro centro abortista. las señoras Marcela Martino, directora adjunta de CEGIL Mesoamérica, Todos centros Gisela de abortistas León, presentes en la directora Corte. jurídica de CEGIL, y Camila Ormar, abogada. Otra abogada. Finalmente, se extiende un cordial saludo a la representación de la República de El Salvador, cuya delegación se encuentra conformada por las señoras y el señor Andrés Guzmán Caballero, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Gloria Martínez, jefa del Departamento de Casos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la abogada Juana Costa. En cuanto a la composición de la Corte que emitió la sentencia, se Todos informa que la abortistas jueza Patricia Pérez presentes Goldberg ahí. no participó en la audiencia, la deliberación y la firma de esta sentencia, ya que solicitó su inhabilitación para conocer el presente caso sobre la base del artículo 19.2 del Estatuto de la Corte, excusa que fue aceptada por la presidencia. Se excusó porque sabe que es una A mentira esto. continuación, el señor vicepresidente del tribunal, juez Rodrigo Mudrovich, procederá a dar lectura a los puntos resolutivos de la sentencia. Es un fraude este caso. Por eso la jueza dijo, yo no puedo participar ahí. Procederé a notificar la sentencia en el caso Beatriz y otros versus El Salvador, emitida por la Corte el 22 de noviembre de 2024. Esta sentencia se refiere al caso de Beatriz, madre de un niño de 13 meses y que sufría de lupus eritematoso sistémico, Sufría de lupus. nefropatía lúpica y artritis reumatoide. Tras un primer embarazo que empeoró su condición médica, en el transcurso de su segundo embarazo, la víctima confrontó situaciones en el marco del sistema de salud pública y de administración de justicia que generaron inseguridad en términos de atención médica oportuna y adecuada y violencia obstétrica. Violencia A obstétrica. pesar de que la situación de Beatriz exigía por parte del Estado un deber especial de protección, la falta de protocolos para el abordaje de embarazos de alto riesgo, como su caso, llevó a burocratizar y judicializar la atención médica requerida, lo que afectó la integridad personal de la víctima y de su familia. Murió en un accidente de moto, incluido el recordemos. producto de su primer embarazo, que al momento de los hechos tenía poco más de un año de edad. Consecuentemente, la Corte estableció la responsabilidad del Estado por violencia obstétrica, Violencia violaciones a la obstétrica. salud, al acceso a la justicia, a los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a vivir una vida sin violencia, en prejuicio de Beatriz, así como la violación al derecho a la integridad personal en prejuicio de sus familiares. Violencia obstétrica. La Corte estimó que no le corresponde establecer cuál era la mejor forma de abordar la atención debida a Beatriz desde el punto de vista médico. Por lo tanto, la Corte consideró que en el presente caso no correspondía pronunciarse sobre el derecho a la vida, vinculado a presuntos riesgos para la vida generados por las decisiones o opiniones médicas per se. La Corte consideró que no se probó nexo causal entre el fallecimiento de Beatriz No hay en 2017 no hay y la conexión. atención médica durante su segundo embarazo en 2013, por lo que tampoco correspondía pronunciarse en materia de responsabilidad estatal por este hecho. En Interesante. conformidad con lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, por 5 votos a favor Cinco. y 1 parcialmente en contra, A uno. 1. El Estado es responsable por la violación a los derechos a la integridad personal,
la vida privada y la salud, de conformidad con los artículos 5, 11 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Es una locura esto. en relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones del derecho interno, establecidos en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, así como por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 7A de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, en prejuicio de Beatriz. Sintió parcialmente el juez Humberto Sierra Porto. Por unanimidad, Una locura. que, 2. Dos El puntos. Estado es responsable por la violación al derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Una locura esto. en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en prejuicio de Beatriz. Por unanimidad que, 3. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en prejuicio de MDCS, madre de Beatriz, JCSA, esposo de MDCS, EMC, compañero de vida de Beatriz y padre de JMCG, y de JMCG, hijo de Beatriz y EMC. Una locura esto. Además, por unanimidad, la Corte dispuso que, 4. La sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. Por unanimidad que, 5. Fraude El total. Estado brindará gratuitamente, a través de instituciones de salud especializadas y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico que requieran las víctimas. Por unanimidad que, 6. El Estado realizará las publicaciones indicadas en la sentencia. Por 5 votos a favor y 1 parcialmente en contra, que, 7. El Estado adoptará todas las medidas normativas necesarias para brindar directrices y guías de actuación al personal médico y judicial Un fraude total. frente a situaciones de embarazos que pongan en riesgo la vida y la salud de la mujer. El Estado puede cumplir con esta medida a través de la adecuación de los protocolos existentes, la emisión de un nuevo protocolo o cualquier otra medida normativa que garantice seguridad jurídica en la atención de situaciones como las del presente caso. Decidió parcialmente el juez Humberto Sierra Porto. Por unanimidad que, 8. El Estado adoptará un plan de capacitación y sensibilización dirigido al personal de salud Ideologizar de a los los médicos. hospitales que tengan sesiones de atención a la maternidad, a las personas operadoras de justicia y personal estatal con competencia en la materia. Perdido El Salvador con esto. Por unanimidad que, 9. El Estado pagará las cantidades fijadas en la presente sentencia por concepto de indemnizaciones por danos materiales e inmateriales, por el Indemnizaciones. reintegro de costas y gastos y por el reintegro al Fondo de Asistencia Legal. Por unanimidad que, 10. El Estado, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, Escuchen esto. rendirá a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con esta O sentencia. sea, deben legalizar el aborto en un año en Por El Salvador. unanimidad que, 11. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso, una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la Terrible. presente sentencia. El juez Humberto Sierra Porto dio a conocer su voto concurrente y parcialmente disidente. Paso la palabra a la secretaria adjunta para Qué que se terrible notifique la esto. Y no se notificación de esta animan sentencia. a decirles, les Gracias, imponemos el señor aborto. No se vicepresidente. animan. Miren, Certifico que se ha notificado la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Beatriz y otros versus El Salvador. Doy por terminado el acto de notificación en el caso Beatriz y otros versus El Salvador. bueno, ahí terminó el Zoom. Esto es terrible realmente. Ahí están, miren, están todas las abortistas de pañuelo verde. Todas las mentirosas, todas celebrando. Lo único que les importa es el aborto realmente. Les importa el negocio, no les importa las familias. No les importa la situación. A ver, vamos a hacer un análisis rapidito porque fue muy corto todo. Pero básicamente son 10 puntos donde condenan en absolutamente todos a El Salvador. Recordemos que uno de los jueces se eximió por no declararse competente debido al material que se tenía para juzgar. Claro, ¿por qué se declaró no competente? Igual es una cobardía. Porque esa jueza podría haber dicho, miren, esto es una mentira, es un fraude, yo voy a votar en contra. ¿Qué pasó? Todos los jueces, salvo en 2 o 3 puntos, disintieron, todos afirmaron en unanimidad, salvo en 2 o 3 puntos que un juez dijo que no o disintió parcialmente,
pero por mayoría abrumadora, básicamente han condenado a El Salvador. El Salvador tiene un año. No lo dijeron con el lenguaje explícito, como lo notaba recién un abogado, Martín Guzmán, ahí en los comentarios. No lo afirman explícitamente, pero obviamente tiene que ver con el hecho de que van a obligar a El Salvador a que legalice el aborto, que tome las medidas necesarias. Condenan a El Salvador por una nueva palabra dentro de la legislación internacional. Y Martín, si me estás escuchando, por favor, corregime si me equivoco, pero que yo sepa, jamás en la legislación internacional se ha usado el término violencia obstétrica. Ese es un término que han usado las feministas, ese es un término que han usado grupos abortistas para tratar de justificar cómo hay una violencia peor que la violencia que sufre el bebé en el vientre, que es la violencia obstétrica. Es una terminología ficticia, porque no existe la violencia obstétrica, no tiene ningún fundamento en la ley, no tiene ningún fundamento en la historia de los conceptos jurídicos, no existe, es una mentira, y por lo tanto, aquí estamos ante lo que se llama literalmente un caso que es un fraude, que es ficticio, que usa de principios ficticios, que usa de mentiras en sus argumentos para tratar de imponer algo que realmente no existe. Entonces, queridos amigos, ¿cuál es la gran mal noticia de esto? Aquí comentan algunos que podría haber sido peor, ciertamente que sí, pero básicamente están condenando a El Salvador por violencia obstétrica. Le han dado a El Salvador el plazo de 1 año para legalizar el aborto, y obviamente que esto después va a aplicar a todos los otros países. Una vez que esto se implemente, van a decir, bueno, a ver, Ecuador, usted está realizando violencia obstétrica, Colombia está realizando violencia obstétrica, si mi ley, como ha anunciado, van a sacar una ley en contra del aborto, van a denunciar a la Argentina a la Corte Penal, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También, esto es terrible, el Estado de El Salvador se tiene que comprometer a ideologizar a todo el personal médico del país en materia de derechos obstétricos, vamos a llamarlo así, a falta de una palabra que pueda contrarrestar la mentira de la violencia obstétrica. Es algo realmente gravísimo, es algo realmente muy preocupante, porque todo esto es una mentira. Algunos están diciendo hay que apelar y dar batalla. El problema ahora va a ser cómo se va a poder contrarrestar, y si es que hay posibilidad de apelar, si el Estado de El Salvador tiene la posibilidad. Otra gran pregunta que hacen aquí es, ¿y qué pasa si no lo cumplen? Bueno, si yo fuese Bukele, les voy a ser sincero, si yo fuese Bukele, me salgo ahora mismo de la Organización Interamericana de Estados, que lo apoye Trump, que lo apoye Milei, que se una con varios políticos de peso, y que se salgan de la Organización de Estados Americanos, que se salgan del sistema interamericano. Lo van a acusar de violador de derechos humanos, lo que sea, pero no importa. Yo creo que la única opción en El Salvador, lamentablemente, esto es un fraude absoluto, lo estoy viendo en todos los comentarios acá, la cantidad de gente que está hablando de fraude, tienen toda la razón del mundo. Fuera todas esas organizaciones, hay que erradicarlas de la faz de la tierra. Es un negocio, es una industria financiada por las élites, una perversidad absoluta, ciertamente que sí. Ahora es cuando el presidente Bukele tiene que defender a las futuras generaciones de ser ajusticiadas cruelmente a través de este crimen. Ciertamente que sí. Esto es algo muy preocupante, realmente los derechos humanos de quién o para quién. Esto es un fraude, una injusticia. Es raro que las mujeres así odien profundamente su condición de mujer, como si se tratase de una enfermedad, tal cual. Es como que ser mujer es una enfermedad, estar embarazada es una enfermedad, y por lo tanto el no permitir a una mujer eliminar con el producto de la concepción, se lo ve como violencia. Miren lo que es el nivel de perversión, el odio a la maternidad realmente. ¿Cómo puede decir uno que es violencia el embarazo? ¿Cómo puede uno decir que el embarazo es una condición enfermiza del ser humano cuando es algo propio del ser humano? Y lo curioso es que la mujer, desde el momento de su concepción, comienza a desarrollarse para un día ser madre. Después, si es madre o no es madre, es otra cosa, pero el cuerpo de la mujer está diseñado para la maternidad, hasta el punto de que ya a partir de la 5ª semana del embarazo, ese bebé, ese feto, comienza ya a generar los óvulos que va a ir liberando a lo largo de su vida, y del cual surgirán las nuevas vidas que conciba en su vientre. Entonces, pretender mostrar el embarazo como una desviación de la naturaleza es lo más grave que existe. Realmente es una mentira total. Estamos hablando de un fraude diabólico realmente. Esperemos que El Salvador se levante, esperemos que la gente se levante, que la gente proteste, que el gobierno de Bukele se enfrente a la Corte Internacional, porque es la única manera realmente de ponerle un freno a esta locura realmente. Es algo realmente preocupante, es algo muy preocupante, porque no hay nada más que la violencia que se practica en el aborto.
¿Habían condenado a El Salvador antiguamente por narcoterrorismo de las maras? No. Qué curioso, ¿no? ¿Han condenado a Colombia por las FARC? No. ¿Han condenado a Petro por haber pertenecido a un grupo terrorista guerrillero que mataron a miles de personas? No. No lo van a ver nunca. ¿Han condenado a López Obrador por su alianza con el narco? No, jamás lo van a ver. Por más que han muerto cientos de miles de personas en el gobierno de López Obrador. ¿Han condenado a Claudia Sheinbaum, que lleva apenas 2 meses de gobierno y han asesinado a más de 5.000 personas? ¿La han condenado por su alianza con el narco? Obviamente que no. Obviamente que no. Las cortes internacionales están todas copadas y compradas por organismos internacionales y los cientos de millones de dólares que ponen todas estas organizaciones, porque se convierte todo esto en un negocio. En un negocio. Esto realmente es algo sin palabras. Realmente el nivel de injusticia, el nivel de descaro, el nivel de fraude, el nivel de manipulación por medio del lenguaje. Es algo realmente tremendo. Bueno, hasta acá con este vivo de ayer de Pablo Muñoz y Turrieta, que luego en su Telegram puso esta misma noticia que vamos a ver aquí. Victoria pro vida. La Corte Interamericana dice no al aborto como un derecho en toda América. Más allá del fallo contra El Salvador y todo lo que escuchábamos recién, no hay razón de ejercer el aborto como un derecho en toda América, que es lo que se pedía desde Global Center for Human Rights, que de hecho hemos reposteado y retuiteado varias de esas cosas aquí. De hecho, abrimos esta noticia ahora y tenemos esto. Tras un largo debate, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, confirmó que no existe derecho de aborto en el sistema interamericano de derechos humanos. En la sentencia que publicó sobre el caso Beatriz contra El Salvador. De acuerdo con Global Center for Human Rights, el caso había sido impulsado por organizaciones pro aborto para realizar la interrupción del embarazo en Latinoamérica. Sin embargo, la decisión de la Corte dejó en claro que la muerte de Beatriz, una joven salvadoreña en situación vulnerable, no estuvo relacionada con la negativa de El Salvador a practicar un aborto ni con su prohibición en ese país. Asimismo, explicó que tampoco el Tribunal Regional accedió a declarar el aborto como un derecho, ni consideró a la prohibición de esta práctica como tortura, ni se ordenaron reformas legislativas, lo cual era el pedido expreso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la colectiva feminista para el desarrollo local, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y Paz Latinoamérica y CEGIL, quienes impulsaron el caso. Acá tenemos, bueno, más abajo acá tenemos lo que leía recién este director, el vicepresidente de la Corte, Rodrigo Mudrovich, leyó la sentencia y confirmó que no hubo relación entre el fallecimiento y la Corte estimó que no le corresponde establecer cuál era la mejor forma de abordar la atención debida a Beatriz desde el punto de vista médico. Por lo tanto, la Corte consideró que en el presente caso no correspondía pronunciarse sobre el derecho a la vida, vinculado a presuntos riesgos para la vida generados por las decisiones o opiniones médicas per se. La Corte consideró que no se probó nexo causal entre el fallecimiento de Beatriz en 2017 y la atención médica durante su segundo embarazo en 2013, por lo que tampoco correspondía pronunciarse en materia de responsabilidad estatal por este hecho. Bueno, ahí tenemos entonces, y esto es lo que nos decía el presidente de Global Center for Human Rights, Sebastián Schaff, que hace poco estuvo hablando sobre este caso de Beatriz con Agustín Laje, hace un mes atrás, más o menos, que nos cuenta las novedades de esta gran victoria para el movimiento Pro Vida. Quiero compartir con ustedes una gran victoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no accedió a la pretensión de las organizaciones abortistas, de las partes peticionarias y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de declarar el aborto como un derecho. La Corte claramente no accedió a esa pretensión y estipuló que no va a hablar sobre el tema en el reciente fallo del caso Beatriz versus El Salvador, y además tampoco accedió a la pretensión de declarar que la negación del acceso al aborto constituye tortura en el sistema interamericano de derechos humanos. Esto es una gran victoria para la soberanía de los países, es una gran victoria no solo para El Salvador, sino también para todos los países. Y si hubiera dudas de esto, en el voto disidente del juez Sierra Porto, él deplora que la Corte no haya tomado el tema principal del caso, que era el derecho al aborto. El juez quería que salga el derecho al aborto y deplora que sus otros compañeros no hayan tomado el caso y no hayan establecido el derecho al aborto. Claramente la mayoría de los jueces, los 5 jueces que fallaron contra 1, dijeron
que no iban a hacer, digamos, que no iban a reconocer la pretensión del aborto como un derecho. Muchas gracias a todos. Bueno, ahí estaba entonces con este video, que además de acá lo tenemos más arriba también reposteado en nuestro Twitter, @batallaclips o Batalla Cultural Clips, así nos encuentran. Y la cuenta Razón Más Fe publicó: atención, milagro pro vida, de Navidad, la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció hoy el famoso caso de Beatriz con El Salvador y no declara el aborto como derecho. Este fue un caso fraudulento con los que pro aborto pretendían empujar el aborto en toda la región, pues las sentencias de la CIDH, grandemente financiadas, no son de obligatorio cumplimiento para 20 países latinoamericanos, entre ellos Colombia. Esto es una gran victoria pro vida. Después también por aquí tenemos este mensaje que veíamos recién: victoria pro vida, no a declarar el aborto como derecho, lo que veíamos recién del mensaje de Sebastián Schaff. Y bueno, acá tenemos la sentencia, acá más arriba, sentencia caso Beatriz, 20 de diciembre del 2024. Agradecemos a todos los que se unieron en la defensa del caso Beatriz de El Salvador desde las diferentes instancias legales y también a los que se sumaron a la oración y el ayuno para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no obligara a El Salvador a establecer el aborto como un derecho. La Corte confirmó que no existe derecho al aborto, respetando la Convención Americana. En la sentencia del caso Beatriz, que se publicó el día de hoy, el Tribunal Regional no accedió a declarar el aborto como un derecho ni a su prohibición como tortura, que era el pedido expreso de la CIDH, de Global Center for Women, de la CIDH y de las partes peticionarias que pedían eso, claro. Las partes abortistas pedían eso. Se pidió a El Salvador actualizar los protocolos de embarazo de alto riesgo, que era eso lo que se decía antes y estábamos escuchando de la lectura de la sentencia. Después, continuamos con nuestra solicitud de oración para que el aborto llegue a ser impensable y que impere la esperanza de salvar las dos vidas, respetando la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Leilani, la hija de Beatriz, recibió el bautismo y el amor de su madre al nacer. Su corta misión en este mundo nos inspira a luchar por las dos vidas. Hacemos un llamado a todos los salvadoreños pro vida para que despertemos ante este gran peligro que seguirá acechando nuestra nación y desde nuestras comunidades, instituciones y movimientos salvaguardemos y seamos custodios de toda vida humana. Bueno, ahí estamos entonces con estos mensajes sobre el caso Beatriz, que bueno, tuvo un final positivo, si bien hay algunas cositas ahí contra El Salvador que no son del todo felices, pero en general lo que más se temía era que el aborto no pase como un derecho en toda América. Así que eso está guardado y es una gran noticia. Así que podemos decir que el caso de Beatriz salió favorable en este sentido. Así que bueno, veremos después. Espero yo, como acá en Argentina suele pasar, que hay apelaciones, hay otras instancias, pero imagino que acá en este caso no ocurrirá. Así que bueno, no sé cómo serán los tiempos de la justicia en este caso, pero bueno, acá en Argentina podría haber apelación, podría que de acá a 3-4 años haya otra nueva sentencia, lo que sea. No sé cómo será en estos casos, de acuerdo a los derechos internacionales, imagino que se estarán sometiendo.